De trenes de engranes planetarios. En este caso es un tren planetario en tándem. Es un ejemplo muy claro el de este desarmador, que es un desarmador que tiene un motor eléctrico, tiene unas pilas, pero en la parte delantera tiene una transmisión que es un tren planetario en tándem. O sea, en tándem quiere decir que son dos trenes cuya reducción se realiza de manera conjunta. Aquí se puede ver la parte de las pilas, la parte de los contactos del switch, el motor eléctrico. El motor eléctrico se verá un poquito más adelante, tiene aquí a la salida de su eje, tiene un engrane de 8 dientes y está conectado en la parte central de estos tres engranes, por lo tanto viene siendo el engrane Sol. Como se puede ver aquí, este es muy compacto y tenemos que este motor que se muestra en esta sección, a su salida tiene en el eje un engrane de 8 dientes, el cual entra aquí, o sea, si logramos hacer el ensamble como está indicado todo aquí adentro, el motor se une con esta sección que es el tren planetario. Esta es la primera parte del tren planetario. Elementos: el Sol, los planetas, que en este caso son 3, y estos pivotes que se ven aquí son parte del brazo. De tal manera que entonces la entrada a este primer tren es por el Sol y la salida es por el brazo. ¿Qué pasa con la corona? La corona está aquí, que es parte de la carcasa, y es de dentado interior obviamente, pero siempre permanece fijo porque es la carcasa. De tal manera que las dos entradas en este primer tren son la velocidad angular que tenga el Sol y la velocidad angular de la corona, que es 0. Por lo tanto, la salida será por el brazo, ¿sí? Bien. Entonces, aquí está la explicación de lo que acabo de comentar. Y aquí tienen la segunda parte. La parte que les quiero mostrar ahorita es que la salida del primer tren que está aquí, la salida es el brazo. Bueno, pues este brazo está conectado más adelante con otro engrane que sale de su parte central en la parte de acá atrás y viene siendo el Sol. O sea, el brazo del primer tren tiene la misma velocidad y está soldado o unido a la pieza que viene siendo el Sol del segundo tren. La corona es la misma, ¿sí? De tal manera que el tren que está aquí atrás, que es otro planetario, tiene otra vez la entrada por el Sol, tiene la corona que está fija y la salida es nuevamente por otro brazo, pero ya con una reducción segunda. O sea, en el primer tren se obtiene una reducción de 8.25 a 1, ¿sí? Y en otro tren se obtiene también 8.25 a 1. De tal manera que si multiplicamos estas dos, nos debe dar aproximadamente una relación de 68 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada vuelta de este motor, por cada 68 vueltas de este motor, ¿sí?, la salida formal, que viene siendo la que está aquí, que le llama aquí choke, aquí es donde se conecta o se pone la punta de desarmador, ya sea plano o un desarmador en cruz. Y como ven ustedes, entonces el torque que tiene este motor se multiplica por 68 y nos va a dar un torque 68 veces más grande, pero nos va a dar una velocidad 68 veces más pequeña, lo cual quiere decir que va a girar más o menos lentamente para que podamos atornillar o desatornillar el tornillo que nosotros querramos, ¿no? Aquí viene la solución, se aplica la ecuación de Willis, donde aquí tenemos que esta ecuación dice que I por omega primera más omega del brazo por 1 menos I es igual a omega U. Donde sabemos que para un tren simple, la I se calcula como que el Sol siempre es la primera rueda y la corona es la última. Y se supone que en este caso, para este cálculo de la I, el brazo permanece fijo. O sea que tenemos aquí que este brazo, aunque realmente se está moviendo para el cálculo cinemático del tren, se considera que el brazo no se mueve. Entonces, si tenemos que la entrada es por el Sol, ¿sí?, el Sol, y aunque aquí la corona no se mueve, suponemos que se mueve para el cálculo de la I, entonces la entrada es por el Sol y la salida es por la corona, nada más, repito, para el cálculo de la I, considerando que el brazo está fijo. Y entonces, si consideramos que aquí está el Sol, cuando nosotros ubicamos esta parte aquí, entonces desde el Sol, con el brazo fijo, este elemento sirve como un engrane parásito y la rueda de salida viene siendo esta de dentado interior. Quiere decir que entonces la I es el número de dientes de la rueda de entrada, que son el número de dientes de la rueda del Sol, entre el número de dientes de la corona y el signo.
¿Cuántos contactos de dentado exterior hay desde el Sol hasta la corona? Pues nada más hay uno, porque ese es interior con interior, pero exterior con exterior solamente hay uno. Por lo tanto, la I que se está calculando aquí abajo es negativa. Entonces, el número de dientes de la primera rueda entre el número de dientes de la última rueda con el signo menos, porque consideramos que el brazo permanece fijo y entonces esto es un tren simple. Aquí está lo que decíamos, la rueda primera siempre lo vamos a considerar así en la ecuación de Willis, es la omega del Sol y la omega última es la omega de la corona. Los datos, tenemos que el número de dientes del Sol son 8, el número de dientes de la corona son 58 y suponiendo, para poder hacer el ejercicio, que la velocidad angular de entrada es de 100 RPM, esta es una entrada conocida. Recordemos que el tren planetario es de 2 grados de libertad, por lo tanto tenemos que asignar dos datos, dos velocidades angulares conocidas para calcular la tercera. Se ve claro entonces aquí que la omega del Sol, que es la primera rueda, es de 100 RPM, la omega de la corona, que es la última rueda, pues de 0, y la pregunta es cuánto vale la velocidad angular del brazo. Aquí está la ecuación de Willis entonces, aquí está la sustitución, ya de nuevamente con su signo menos, lo que habíamos dicho, la primera es el Sol, la última es la corona, los números de dientes, y lo que queremos es, nosotros estamos asignando que la velocidad angular de entrada es 100, que la corona permanece fija, y entonces la incógnita en esta ecuación pues, es la velocidad angular del brazo. Y si dividimos la velocidad angular de entrada entre la velocidad angular de salida, en este caso, pues esto nos da la relación de reducción, ¿sí? Aquí está esto resuelto en Engineering Equation Solver, y aquí están los datos que se dieron, los números de dientes, y aquí era lo que nos interesaba, era cuánto vale, si la velocidad angular de entrada es por el Sol a 100 RPM, si la corona está fija, entonces cuánto vale la velocidad angular del brazo, 12.2, y si luego dividimos la velocidad angular de entrada, que son estas 100 RPM, entre la velocidad angular de salida real, que es la del brazo que está aquí, eso nos da una razón de reducción de 8.25 en el primer tren, pero como son similares, entonces queda que la reducción final, o la relación de entrada-salida final, es R1 por R2, y era el 8.25 por el 8.25 que habíamos pensado, y aquí tenemos pues los resultados, ¿no? La velocidad angular del brazo, la velocidad angular de la corona, son datos, que la corona en este caso pues está fija, vale 0, la del Sol, que es la entrada de 100, aquí está, y la velocidad, bueno, que es lo mismo, ¿no? La velocidad angular de la primera es la velocidad angular del Sol, la velocidad angular de la última, que es la de la corona, pues vale 0. La primera reducción, y la reducción final, 68.06. Bien, con eso pueden ustedes observar una de las ventajas de tener los trenes planetarios en un sistema, pero si están en tándem, quiere decir que siempre tenemos una primera etapa, y en esa primera etapa la salida, que en este caso es el brazo, se conecta con la entrada del segundo tren, y este brazo está conectado con el segundo tren por medio, o se conecta con el engrane Sol del segundo, y entonces ya se hacen las dos etapas. Se repite nuevamente, hay un engrane, acá atrás hay un engrane Sol, el engrane corona es el mismo, ya hay un nuevo brazo que es la salida, o sea, la salida de este primer tren era el brazo, y la salida del segundo tren, cuya entrada es la velocidad angular de este brazo que se la proporciona a su Sol, la salida será nuevamente el brazo, pero el segundo brazo, el que está ya más adentro, ¿no? Entonces será pues este brazo, que es el que ya está conectado con el eje de salida. Bien, con esto podemos ver la situación. Siempre en un tren en tándem, como este que estamos viendo, siempre habrá la condición de que condiciones de construcción, que le llamamos condiciones de construcción, es que la velocidad angular del brazo en este tren, del brazo de entrada, corresponde o es similar a la velocidad angular porque está conectado con el Sol del segundo tren. Y otra condición de construcción es que la corona, digamos que estrictamente hablando, esta corona está conectada con la segunda corona, es la misma, y las dos tienen velocidad angular 0.